Eso se refleja en lo natural, cuanto más en lo celestial, en lo perfecto, en lo divino. ¿Cómo no será? Démosle otro aplauso al Señor. Gloria a Dios. Como decía el hermano, nos ha tocado estar aquí. Yo no entiendo por qué, pero el Señor sabe. Amén. Vamos a compartir la palabra. Vayan buscando en sus Biblias. Primera de Corintios 2, versículo 12 al 16. Yo lo leo, ustedes. Primera de Corintios 2, versículo 12 al 16. Cuando lo tengan pueden decir un fuerte gloria a Dios. Amén. Según Primera de Corintios, perdón. Amén. ¿Todos lo tienen? Yo lo leo, ustedes me siguen con sus vistas. Sea bendito el Señor. Dice la palabra del Señor. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual, también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Todos juntos el 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Qué le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Pueden sentarse gritando un fuerte gloria a Dios. Amén. Hemos puesto por título a este mensaje: dos clases de personas. Amén. Mis amados, se hace impostergable, inaplazable en estos tiempos del correr, tiempo del modernismo, donde todo es un aceleramiento, donde todo es a prisa, donde todo es ya, donde todo es a vapor, donde todo es, como decían en mi país, cuando tomábamos los frutos nuevos antes de tiempo y había un químico llamado carburo, todo es con un carburante para que madure rápido. Todo es la rapidez, todo es ya mismo, tiene que ser ahora. Pero en todo este mover, en todo este movimiento del mundo, en todo este movimiento de las grandes urbes, hay algo que nosotros no podemos perder, y es nuestro tiempo. Este tiempo muy valorado, muy preciado por Dios para nosotros, muy preciado por Dios para su iglesia. Amén. Todos conocen los tiempos, el cronos, el cairo de Dios sobre la tierra. Desde el comienzo del mundo. Todos sabemos acá el tiempo cuando comenzó Dios, que creó al hombre y a la mujer. Comenzó un tiempo o una dispensación de la inocencia del hombre. Amén. Todos conocen la historia allá en el libro de Génesis. Sabemos lo que hizo el hombre. El hombre pecó, el hombre desobedeció a Dios. Por A o por B no pudo llevar las reglas de Dios. Dice que el hombre hablaba con Dios, el hombre era amigo de Dios, el hombre espiritualmente era próspero, el hombre era bendecido, decía que la tierra era bendita. Ese era el hombre con Dios. El hombre hablaba con Dios y Dios hablaba con el hombre. Luego todos sabemos que la tierra entró, el hombre entró en transgresión, violó la desobediencia de Dios. Amén. Luego vino otro tiempo, el tiempo de otra dispensación, donde fueron destituidos de la gloria de Dios. Dice que el hombre fue sacado del huerto del Edén.
pasó ese tiempo, vino otra dispensación y así sucesivamente van pasando los tiempos. Luego vino la dispensación de la ley cuando Moisés. Pero ahora estamos en la dispensación de la gracia. Ahora estamos en la dispensación del amor de Cristo. Ahora estamos en la dispensación del tiempo del Espíritu Santo, del tiempo de la iglesia de Dios. Amén. No estamos en el tiempo del modernismo. No estamos en el tiempo de los ricos o de aquellos, no. Estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y este es un tiempo, hermanos, que tenemos que saber aprovechar. Cada día, cada hora, cada minuto cuenta. Cuenta, mis amados. Cuenta. O sea que no hay tiempo que perder, como se nos ha dicho. Se nos hablaba esta mañana. Se nos hablaba. Y sí, y muchas veces, hermanos, yo me he puesto a pensar y a meditar. Señor, si aprendiéramos a discernir qué es lo que sale de aquí. ¿Qué es lo que sale de aquí, hermanos? De aquí sale poder de Dios. De aquí se imparte, hermano, espíritu de Dios, como nos poder de Dios para vencer, para triunfar. Es lo que sale de aquí. Este es un abrevadero de agua fresca. ¿Usted lo quiere comprobar? Vaya donde el médico. Vaya a otro lugar. El hermano le hablaba esta mañana de aquella agua que la samaritana le dijo, dame de beber. Pero aquí está la fuente de aguas vivas. Es en la presencia de Dios, hermano. Y Dios, cada vez que venimos aquí, venimos bendecidos. Ya estamos bendecidos. Amén. Ya nosotros hemos sido bendecidos, venimos por la bendición, pero vamos por más y más bendición. Porque los hijos de Dios somos como la aurora, que vamos de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Amén. Démosle un aplauso al Señor. En lo que acabamos de leer acá, el apóstol Pablo dice que estableció aquella iglesia de Corintios en una ciudad cosmopolita, en desarrollo, 700,000 habitantes. El modernismo, la inmoralidad, la anarquía, el caos, mentes y personas totalmente alejadas de Dios. Pero dice que allí el apóstol Pablo, con la ayuda de Priscila, de Timoteo y varios colaboradores, establecieron la iglesia en Corinto. Dice que 3 mensajeros fueron donde Pablo explicándole la situación que estaba sucediendo en la iglesia. Problemas de toda índole dentro de la iglesia. Dice que el apóstol Pablo escribió esta carta a los Corintios, una iglesia que él mismo se sorprendía lo que estaba sucediendo allí. Pero también él les exhorta y les manda a escribir: iglesia de Corinto, solo en Jesucristo, solo en la unidad de Cristo Jesús está el poder para ministrar, está el poder para amar, está el poder para salir hacia adelante. Iglesia Apple Manhattan, solo en el poder de Cristo Jesús está el poder para nosotros salir hacia adelante. Amén. ¿O acaso tiene usted su esperanza en un hombre, en un partido político, un hombre que miente? En hombres que no conocen el temor de Dios, en hombre envanecido en su propia mente. Amén. Por eso en el capítulo que acabamos de leer, aquí las escrituras dividen 2 tipos de personas. El hombre natural, o en el griego psukikos, o que no es espiritual, es la persona no regenerada, o sea, gobernada por los simples instintos naturales. Es una persona común y corriente, vive por vivir, vive desprevenido, desmotivado, siguiendo las corrientes de este mundo. Su cuerpo, su mente está dominada por otras cosas, por sus propios yo, por sus propios egos. Y se le importa ofender, se le importa infringir las leyes de Dios, se le importa hacer todas las cosas que todos conocen que hay allá afuera. Ese es el hombre natural, o el hombre psukikos que
que no tiene temor de Dios, que hoy domingo, ayer sábado, sale a la noche a divertirse, se le importa dejar los hijos, la esposa, gastarse todo el dinero. Y yo recuerdo una vez que yo vivía en Miami y trabajábamos allí con un supervisor. ¿Y cómo trabajábamos? Y había un grupo de personas de un país, no voy a mencionar. Cuando llegaba ya el día sábado al mediodía, yo me iba a mi casa, todo me sobraba porque estaba soltero. Pero yo me iba a mi casa a descansar. Pero aquellos hombres de Dios con su esposa, 3 y 4 hijos en un motel. La esposa esperando que él llegue con el dinero para pagar el arriendo del motel, para sostener a sus hijos. Pues yo veía cómo ellos se quedaban ahí en los bares. Hermanos, 2 días gastándose el dinero. Y no les importaba que sus hijos sufrieran. No les importara no tener dinero para pagar el hotel. Y ese es el hombre natural que no tiene temor de Dios, no tiene temor de nada. Todo le importa, todo le da igual. Amén. Por eso el apóstol Pablo hace una diferencia. 2 tipos de personas. Amén. Dice, está bajo el dominio de Satanás. Esclava de los deseos de la carne, pertenece al mundo. Simpatiza con él, como nos dice Santiago en 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Viven totalmente enemistados de Dios. Y ese es el hombre natural. Ese es el hombre suquicós. Es el hombre que vive por vivir, que vive una vida ahí esperando a quien ha de llegar. Pero gracias a Dios que aquí no hay de eso. Gracias a Dios que aquí estamos el pueblo de Dios. Amén. Démosle un aplauso al Señor. También el apóstol Pablo nos habla de lo que es el hombre espiritual. Esa es la persona regenerada, es decir, la que tiene el Espíritu Santo. Esa persona piensa en lo espiritual, conoce los pensamientos de Dios. Amén. Vamos a hablar un poco de lo que es el hombre natural. Dice, el hombre natural o vida en la carne es aquel que vive controlado por su mente, pensamientos obsesivos, fantasías. Su voluntad está gobernada por su carne, como lo dice Gálatas 5:16 al 21. Camina según la carne, camina según la inmoralidad, la impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, explosiones de ira, celos, disputas, disensiones, facciones, envidias, borracheras y parrandas, etcétera, etcétera. Viven sus emociones, como hablaba el pastor esta mañana, en amargura, en ansiedad, depresiones, en enojos, en gritería, falta de perdón, falta de amor. Ese es el hombre natural. Ese es el hombre que no logra discernir ni entender lo espiritual. Y yo recuerdo cuando hablaba con un familiar que en un tiempo yo le decía, pues, él decía, no, pues yo me estoy levantando ahora a las 9 de la mañana. Y yo decía, pero yo de a las 4 de la mañana que despierto. Y él pues se burlaba. Y se burlaba, pero ¿a qué te levantas a esa hora? ¿A qué te levantas a esa hora? Porque el hombre natural no puede entender ni puede discernir lo espiritual. El hombre natural no entiende por qué tenemos que buscar la presencia de Dios de madrugada. El hombre natural no entiende porque somos ¿qué? Mayordomos de Dios, que le ministramos a Dios. Estas cosas para el hombre natural son locura de Dios. Mucho se nos ha hablado aquí, pero ¿qué es lo que hace un domingo entero en una iglesia? ¿Pero qué es lo que hace allí? Muchas veces yo me he dicho para mí mismo, yo quisiera estar todos los días y no salir de ahí. No salir de ahí, hermanos, porque lo que vivimos aquí afuera, desilusión, engaño,
falta de amor, un espíritu de Caín rodando el mundo, mis amados. Un espíritu de apatía. La palabra dice que aún la misma tierra gime. La naturaleza gime. ¿Por causa de quién? Del hombre natural, del hombre suquicós, que no entiende ni percibe las cosas de Dios. ¿Para qué fue creado? ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos llamados? Amén. Ese es el hombre natural, el hombre que no discierne. El hombre natural dice, intenta encontrar propósito y significado en la vida independiente de Dios. Va a luchar con la inferioridad, inseguridad, insuficiencia, culpabilidad, preocupaciones, dudas. Y yo me sorprendo con las noticias, hermanos. Verdaderamente se los digo sinceramente. Yo veo pocas noticias, no me gustan. Leo pocos periódicos, no me gustan. Si algún día lo leo, leo el deporte, una sola página y lo suelto. No me interesan las noticias del mundo. ¿O acaso no somos guiados por el Espíritu de Dios? Amén. Y en las pocas veces que veo las noticias, solo oigo el llanto, el crujir de dientes. Solo oigo personas quejándose y hablando mal del gobierno. Todos sabemos que todo lo establecido en la tierra ha sido establecido por Dios. Porque de Jehová la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. Amén. No hay nada que se escape fuera de la voluntad de Dios. Pero el hombre natural no puede percibir estas cosas, porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. No he visto una sola persona clamando a Dios por la televisión. No he visto una persona poniendo su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Todos ponen sus esperanzas en ellos mismos, en los abogados, aún en el propio gobernante, en hombres. Pero ese es el hombre natural, ese es el hombre suquicós, que no sabe discernir, no entiende, no la puede entender. Para él son locuras. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Son locuras, no la puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Y hablamos, el hombre natural habla cosas, maldice, blasfema. Cosas que no entiende. Pero gracias a Dios porque estamos aquí con el Espíritu de Cristo. Amén. Cosas que no entiendo. ¿Acaso no nos habla en su palabra que oremos por los gobernantes? Que oremos porque esto es agradable ante la presencia de Dios. Que no juzguemos nada, sino que oremos por ello. Amén. Pero el hombre natural no ora. El hombre natural maldice, habla cosas, creando que un caos con su palabra. Porque todos sabemos que nuestra palabra crea. El verbo es creador. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado con nosotros mismos, con nuestro tiempo. ¿Qué pensamos? ¿Qué hablamos? ¿Cómo vivimos? Amén. ¿O acaso desperdiciamos nuestros tiempos en vanidades ilusorias de la vida? Todo pasa, todo queda, dice la palabra, pero mi palabra no pasará. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Este es el hombre suquicoso natural. Aquel hombre que vemos ahí afuera. Aquel hombre o aquellas personas que viven en la voluntad de sus propios deseos. El apóstol Pablo dice, y eso éramos nosotros antes. Antes éramos nosotros así. Y si cuando comenzamos a leer en el 12 dice, y nosotros, dice nosotros, nos habla a nosotros, lo que estamos hoy aquí.